El mensaje de esta mañana le hemos titulado Cristo, la vida creciendo en nosotros. Repito, el mensaje, el título es Cristo, la vida creciendo en nosotros. Iglesia amada, Dios quiere que cada uno de nosotros seamos testimonios de la vida del cielo sobre la tierra. Y de eso es lo que quiero hablar en esta mañana. Eso es lo que quiero que usted medite profundamente, porque Cristo quiere ser testimonio a través de cada uno de nosotros. Muchos dirán, pastor, ¿y cómo es posible que cada uno pueda ser testimonio de Cristo aquí en la tierra? Sin importar, hermanos, el trasfondo, pero Dios quiere que usted y yo seamos vasos y canales de esa vida. Vasos y canales de esa vida. Quiero llevarlos a una cita bíblica que está en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versos 24 y 25. San Juan, capítulo 12, versos 24 y 25. Jesús declarando lo siguiente: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Yo creo que estos pasajes nos están hablando de una muerte y también nos están hablando de una resurrección. Una muerte y una resurrección. Yo en esta mañana quiero tocar 5 puntos que quiero que usted los entienda, los comprenda, los medite, para que nos lleven a crecer espiritualmente. 5 puntos. Número 1. Está hablando Jesús aquí del grano de trigo. En mi mano tengo unos granitos yo. No son de trigo, son de arveja, pero son granos. El grano de trigo existe para un propósito mayor. Punto número 1. El grano de trigo sirve y existe para un propósito mayor y no para sí mismo. Y el apóstol Juan nos explica en este pasaje la razón de la muerte y de la resurrección. Aquí encontramos 2 declaraciones sumamente esenciales, imprescindibles para vivir el evangelio del reino de Cristo. La primera, Jesús nos está hablando acerca de la razón por la cual Él vino a este mundo y murió por nosotros en una cruz. Y la segunda, Jesús nos está hablando sobre la manera en que cómo se relacionarían con Él todos los que recibirían su salvación. Y la analogía que Jesús usa aquí para ilustrar estas 2 verdades es acerca de un grano de trigo. Un grano de trigo. El grano de trigo es un organismo vivo. Quiero que me entienda esto. El grano de trigo es un organismo vivo. Es una entidad que posee componentes que están interrelacionados unos a otros y que trabajan unidos para lograr una misma meta, para lograr un mismo objetivo. Esto nos dice que un organismo nunca es un fin en sí mismo, sino que el grano de trigo, sino que este organismo es un medio para un propósito mayor. Para un propósito mayor. Nunca es el fin de sí mismo. Ahora, lo que justifica la existencia de un organismo vivo es que las partes que lo componen puedan trabajar unidas para que puedan reproducir el género de vida que lo contiene. Es decir, para desarrollarse y reproducirse. Por tanto, la reproducción entonces es un mecanismo vivo, pero sacrificial.
Es un organismo vivo, sacrificial. ¿Por qué? Porque siempre va a tener un costo. Siempre va a haber un precio. ¿Por qué? Porque algo tiene que morir. Algo tiene que ceder para que algo surja de esa muerte. Bendito sea el Señor. Y cuando leemos esta declaración de Jesús, entendemos que solo por ver la muerte es que una vida mayor resucita. Algo tiene que morir por medio de una muerte sacrificial para que algo resucite. Ese es el precio, hermanos. Una muerte por una vida. Una muerte por una vida. Iglesia amada, Jesús quería que sus discípulos entendieran que la única razón de existencia de ese organismo vivo es un propósito mayor. Un propósito mayor que el de sí mismo. ¿Ese propósito cuál es? Es reproducirse, hermanos. Reproducirse. Es crecer. Es aumentar. Es dar frutos. Es cumplir su propósito de vida. Y en nuestro caso, el propósito es la vida divina en nosotros. Si ese organismo vivo no se reproduce, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Ese organismo vivo se ha convertido en un fin para sí mismo y no está cumpliendo la razón de su existencia. No está cumpliendo la razón para que está ahí. En las Escrituras, en la santa palabra de Dios, desde Génesis podemos ver que la ley que sustenta todo lo que Dios ha creado es que cada género se reproduzca a sí mismo. Ese organismo salva su propia vida por medio de la muerte para que pueda haber un aumento. Un aumento. Algo tiene que sacrificarse para que pueda haber una reproducción. ¿Cuántos lo están creyendo? Algo hay que pagarse por algo mucho mayor. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, la ley de la reproducción está compuesta por el sacrificio. Por el sacrificio. Por eso es que Jesús nos dice que a menos que sea sembrado en la tierra y muera, no hay fruto, no hay producción, no hay crecimiento, no hay desarrollo. Esta es una ley sumamente importante y trascendental en el reino, iglesia amada. ¿Por qué digo esto? Que es importante, porque esto define la manera en cómo el Señor se iba a relacionar con los suyos después de su resurrección. Segundo punto. Yo pregunto, ¿qué vida es la que gobierna a la persona? ¿Qué vida es la que gobierna a la persona? Consideremos esto en relación a la manera como el apóstol Pablo nos habla de lo que significa y representa Cristo como nuestra vida. Cristo como nuestra vida. Y es sumamente importante, indispensable para todo creyente comprender lo que Dios ha hecho en Cristo para cada uno de nosotros. Mire, el trabajo que el apóstol Pablo llevaba a cabo intensamente en todas las congregaciones que él fundó, que él abrió, él pudo identificar todas las deficiencias que se estaban dando en esas iglesias. Y las formas también cómo se estaban operando en la demostración o como evidencia de Cristo. Por ejemplo, en la iglesia de Corinto, él se dio cuenta que había una distorsión, una iglesia grande, hermanos, una iglesia donde habían muchas cosas que se estaban dando, pero él pudo darse cuenta que había una distorsión en la forma en cómo esta vida de Cristo debía operar en la vida de los creyentes. Y yo quiero llevarlos a 1 Corintios, donde Pablo identifica que lo que estaba sucediendo allí en esa iglesia de Corinto estaba relacionado a la clase de vida que estaba gobernando a los creyentes o que estaba gobernando a los santos. Y Pablo los identifica en tres grupos. Tres grupos. Pablo identifica tres tipos de personas. Número uno,
la persona natural. En 1 Corintios capítulo 2, 14, Pablo declara lo siguiente y escribe de la siguiente manera. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, no las entiende, las desconoce. ¿Por qué razón? Porque se han de entender o discernir espiritualmente. Persona natural. Aquí vemos que este hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Y no es que no tiene la capacidad intelectual para hacerlo, sino que el hombre natural no está capacitado para entender las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué? Sencillo, porque no ha recibido la vida de Dios. No tiene vida divina. Entonces las cosas del Espíritu son locura para él. Al hombre natural se le hace imposible comprender las cosas del Espíritu, porque este hombre todavía no ha nacido de Dios. Es decir, no tiene vida espiritual. No tiene la esencia divina. Aún no tiene la vida del Dios Altísimo residiendo en su espíritu. Es lo mismo que Jesús le dijo a Nicodemo. ¿Qué le dijo Jesús en San Juan capítulo 3 a Nicodemo? Necesitas nacer de nuevo. Nicodemo, de cierto te digo que el que no nació de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, hermanos queridos, este hombre natural no está capacitado para entender las cosas que son del Espíritu. Las cosas del Espíritu son una locura. El hombre natural se le es imposible comprender las cosas de Dios. No ha nacido de Dios. O sea, no tiene residiendo en su espíritu al Dios Altísimo. Por eso es que el hombre natural no puede entender, hermanos. No puede discernir lo que es divino. No puede operar en esa vida. Sencillo, porque no la tiene. El hombre natural o la persona natural. Pablo identifica otro tipo de personas, la persona carnal. En el capítulo 3, 1 Corintios, verso 1, dice Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y aquí podemos ver que los carnales son personas que forman parte de la congregación y de las cuales no hay evidencia de la vida de Cristo en ellos. ¿Por qué? Porque están navegando en una vida carnal, siguen viviendo según lo natural y son gobernados por esa vida. En otros casos podemos ver que forman parte de una congregación, pero no está claro si han nacido de Dios. No se sabe si son naturales y no se sabe si son niños. No se sabe. Se los identifica como parte de la congregación, pero el problema es que no están definidos. ¿Por qué no están definidos, pastor? Porque no evidencian una vida en lo natural, pero también quieren vivir y operan en la vida del Espíritu. Es decir, que viven una mezcla de ideas, criterios que lo han llevado a una confusión en sus vidas. No hay evidencia de una rendición completa a Cristo como su Señor. Se los ve operando en estos dos estilos de conducta. Podrían ser niños que no han madurado. Son tiernos en Cristo. Por eso no se los trata como espirituales, sino como carnales. O podrían ser también personas naturales que están viviendo y llevando una vida natural, pero influenciada por el entorno que les rodea. Pueden ser amistades, pueden ser las cosas del mundo, pueden ser los afanes, las cosas, y que hermanos también quieren llevar una vida en el Espíritu.
Pero esa vida en el espíritu que quieren llevar es por mera conducta humana. Porque muchos quieren mejorar su conducta, pero es en sus fuerzas. Mera conducta. Y hermanos, y la conducta no se mejora si no es por el nuevo nacimiento. En este tipo de personas no es claro, porque desde afuera se los ve que tienen vida. Pero yo creo que solamente con un examen personal por el Espíritu para conocer y entender si están en la fe. Solamente un examen personal permitirá decir si son creyentes tiernos o si son personas naturales, es decir, personas carnales. Pero hay un tercer tipo que Pablo descubre en Corinto: la persona espiritual. Persona espiritual. 1 Corintios 2:15 dice: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, dice Pablo, tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo? Aleluya. Es interesante ver que aquí Pablo identifica otra clase de personas que son los espirituales. ¿Quiénes son los espirituales, pastor? Son personas que han hecho a Cristo su Señor, su Salvador y el dueño de sus vidas. Han hecho a Cristo el todo en sus vidas. El hombre espiritual es la persona que ha nacido de Dios, tiene la vida de Dios, porque ha recibido el Espíritu de Dios. El hombre espiritual está entendiendo a Dios y todos sus deseos. Vive gobernada por la vida de Dios desde el Espíritu. Y vemos también que la vida que lo gobierna lo lleva a resistir los deseos y pasiones que son contrarios a la vida de Dios. En resumen, podemos ver aquí, como Pablo descubrió, tres tipos de personas. El hombre natural, quien claramente vemos que no tiene la vida de Dios. El segundo, el hombre que modifica conducta. Es el hombre que fluctúa entre dos estilos de conducta, la natural y la conducta cristiana. Opera como cristiano por influencias externas, mas no es gobernado por la vida de Cristo en su interior. Yo creo que en muchos casos es probable que esa persona tiene que nacer de nuevo. Y tercero, el hombre espiritual es aquel que nació de Dios y ahora es gobernado por la vida de Cristo desde su interior. Es un hombre que pasó por una experiencia de muerte. Una experiencia de muerte. Esa es la evidencia, hermanos. Yo creo que con esta clasificación que hace el apóstol Pablo nos permite identificar en qué grupo se encuentra usted o en qué grupo estamos. Y nos permite identificar cuál es el tipo de vida que opera en cada uno de nosotros. Pablo identifica estos tres tipos, iglesia amada, para que nosotros meditemos qué clase de vida puede estar operando en cada uno de nosotros. Mire, los corintios estaban queriendo reproducir con la vida natural lo que solo se puede ser entendido y producido desde la vida espiritual. El hombre natural, queriendo reproducir resultados y frutos espirituales, y así no son las cosas. Eso es incompatible, no se puede, es imposible. Porque lo natural no puede reproducir lo espiritual. ¿Por qué? Porque la carne produce carne y el espíritu produce espíritu. Pablo utiliza el término la sabiduría del mundo versus la sabiduría de Dios. En 1 Corintios 2, versos 2 y 13 nos da este enfoque. Y aquí vemos dos enfoques que el apóstol Pablo nos dice. Por eso es que encuentra dos tipos de edificios, dos tipos de obras, dos tipos de operación, dos tipos de fruto,
dos tipos de ministerio: muerte y condenación, y el de justicia y el de vida. Mire, el trabajo que produce muerte y condenación es aquel que opera desde la vida natural. El trabajo que produce la justificación de vida es aquel que opera desde la vida del Espíritu. Y dice Pablo, uno será destruido y el otro permanece. Usted lo puede leer ahí en 1 Corintios 3, del 15 en adelante, del 11 al 15, usted puede ver claramente. El uno será destruido, mas el otro permanece. Las obras del uno serán quemadas, pero las obras del otro pasarán la prueba de fuego y serán aprobados. Entonces, hermanos, podemos ver que en cualquier dificultad, en cualquier conflicto, desilusión, reto que usted y yo podamos llegar a vivir, siempre saldrá a relucir qué vida está operando en nosotros. ¿Qué tipo de vida está operando en nosotros? Si es vida natural, tratando de producir en su capacidad intelectual y interpretar las cosas que son del Espíritu, allí va a haber problemas, hermanos. Si es el hombre que simplemente está modificando conductas para Cristo, pero también está viviendo para sus placeres, esa persona va a tener problemas también. Sin embargo, cuando es la vida del hombre espiritual operando y gobernando la vida de los santos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? La mente de Cristo será revelada y entonces vamos a ver una mayor manifestación de la vida que portamos por Cristo Jesús. Queridos hermanos, Dios quiere que hoy cada uno de nosotros tengamos una mayor claridad, un mayor entendimiento de la mente de Cristo, para que todo lo que está sin crecimiento en nuestras vidas pueda crecer. Yo pregunto a usted, ¿quiere crecer o no quiere crecer? ¿Quiere quedarse enano? Yo creo que nadie. Todos queremos crecer. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, Dios nos está llamando a tener un mayor entendimiento, porque el deseo de Dios es que crezcamos. Estamos aquí para inquirir y para entender su mente que ya opera en la vida del Espíritu. Solo usted conoce, solo usted sabe qué áreas necesita crecer. Cada uno de nosotros debemos ponernos la mano en el pecho y decir, en estas áreas yo necesito crecer. Mire, iglesia amada, Cristo no es un conjunto de doctrinas. Cristo no es algo que nosotros podemos comprender por medio de un credo religioso. Un credo religioso que nosotros podemos aceptar en un determinado momento. Aquí el apóstol Pablo nos presenta a Cristo como una vida gobernante. Cristo es una vida gobernante. Él quiere gobernar por medio de su Espíritu. Esa es la razón de su muerte, la razón de su resurrección. Él quiere reproducirse en cada uno de nosotros. Y yo aquí tengo una buena noticia, hermanos. Él está buscando gente para reproducirse. Y usted es un buen candidato. Cada uno de nosotros somos buenos candidatos para reproducirnos en Él. ¿Lo está creyendo? Quiero aclarar algo. Esta nueva vida fue una obra de Dios. ¿Por qué fue una obra de Dios? Porque fue un acto soberano solo de la gracia de Dios. Solo Él podía hacer aquello. Solo Dios podía clavar en la cruz todos los decretos, toda acusación, todo lo que pesaba en contra nuestra. Cristo tomó sobre sí mismo todo lo que pesaba sobre nosotros. Colosenses capítulo 2, versos 13, 14 y 15, por el tiempo, vea en su casa, anótelo, pero estúdielo, medítelo. Cristo tomó sobre sí mismo todo. Cristo se hizo pecado para que usted y yo fuésemos justificados en Él. Ese es un acto, hermano, que solo Dios pudo realizar. Y lo hizo a nuestro favor. A nuestro favor. Cristo tomó nuestra naturaleza pecaminosa y dice la palabra, y la clavó y juntamente con Él morimos. Romanos capítulo 6, léalo en su casa, ahí usted ve, juntamente con Él, usted y yo morimos. Pero fue por su poder, no fue por obrar nuestro,
Fue su gracia. Ahora también todos nosotros somos llamados a experimentarlo y pasar por ese proceso de muerte. Todos nosotros es necesario, es imprescindible pasar por ese proceso de muerte, amados. Mire, desde ese mismo momento en que usted y yo fuimos unidos a Cristo, ligados a Él, hechos uno con Él, dice la palabra que hemos sido hechos un espíritu con Él. En ese preciso momento, en ese instante, Él comienza a vivir su propia vida en y a través de cada uno de nosotros. La muerte y resurrección de Cristo son hechos que nos dieron la vida de Dios, pero ahora nosotros, cada uno de nosotros necesitamos experimentarlo de allí en adelante. Desde el momento en que nacimos de nuevo, esto se vuelve la experiencia de toda una vida. Repito, si usted ha nacido de nuevo, es una experiencia que lo ha marcado y lo marcará para siempre. Usted puede llevar 1 año en el Evangelio, 2 años, 5 años, 20 años, 50 años que sea. Y esa vida interna no se desgasta. Esa vida interna no se deteriora. Esa vida interna no se aborrece. Esa vida interna no se cansa, no se aburre. Al contrario, hermanos, esa vida produce cada día una mayor pasión para que esa realidad crezca y crezca y crezca en nuestras vidas. Hermano, yo no concibo la idea de que un cristiano conoce a Cristo y después de unos tiempos comienza a retroceder como el cangrejo. La vida crece. El apóstol Pablo en 2 Corintios 2:14 dice que Él nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. En 2 Corintios 4:16 dice, el hombre exterior se va desgastando, pero el interior se renueva día tras día, día tras día. Entonces, mientras más años pasamos en el Señor, más debemos gozarnos y deleitarnos en Él y disfrutar su presencia. Quinto lugar, lo que transforma nuestra experiencia es nuestra cruz diaria. Repito, lo que transforma nuestra experiencia es nuestra cruz diaria. Ahora, saber y entender esta verdad no es lo que transforma nuestras vidas. Porque hay gente que conoce Biblia, conoce versículos, pero no hay transformación. Conocer lo que sucedió en la cruz no es lo que causa la experiencia de esa vida. El fruto de la experiencia de su vida solo es posible cuando permitimos a Él vivir en cada uno de nosotros. Aquí es donde muchas veces, ¿verdad?, no entendemos la ley de la reproducción. Iglesia, escúcheme, para que haya manifestación de la experiencia de su vida en mí, yo debo morir primero. Lo que nos transforma es el proceso de tomar nuestra cruz diaria. Y es allí donde vemos a muchos cristianos que se resisten, se detienen, nos aguantamos, nos detenemos. Y yo diría que muchos renunciamos, nos resistimos, nos negamos, nos echamos para atrás, porque ese proceso duele a nuestra carne. Morir duele a nuestra carne. Morir duele, hermanos queridos. Bendito sea el Señor. Pero es justamente, hermanos queridos, ese proceso lo que demanda una acción. Ese proceso es que usted tiene que demandar una determinación de nuestra parte. ¿Con qué propósito, pastor? Para que aquello que sucedió afuera de nosotros se haga vida, se haga realidad y se haga evidente dentro de nosotros. Es abrazar nuestra cruz diaria lo que hace que la obra consumada por Cristo en la cruz se haga y se convierta en una verdad gobernante en cada una de nuestras vidas. Pero es allí donde nos detenemos, es allí donde nos resistimos.
Porque se nos hace difícil morir, hermanos. Se nos hace difícil renunciar. Qué complejo se nos hace entregar, doblegar, rendir al Señor tantas áreas de nuestras vidas donde Cristo aún no es el Señor. Tomar nuestra cruz es morir a nuestros propios deseos. Tomar nuestra cruz es morir a nuestros caprichos. Tomar nuestra cruz es morir a nuestros propios intereses, a nuestras propias ideas, a nuestros propios conceptos de vidas, nuestros criterios. Morir a tantos hábitos dañinos que sabemos que nos hacen daño, pero seguimos empecinados en lo mismo. Morir a tantas malas costumbres que traemos del pasado. Morir a la autosuficiencia. Morir al egocentrismo. Morir a los afanes, a los placeres, a las comodidades. Y yo diría morir a la vagancia también. Porque hay cristianos que son bien ociosos. Yo creo que aquí en esta iglesia no hay cristianos ociosos. Les pesa buscar el rostro de Dios. Morir a la vagancia, morir a las irresponsabilidades. Porque, hermano, muchas veces el testimonio de muchos cristianos son irresponsables. Morir a las pasiones, morir a los deseos. Y aquí es el punto cumbre de la transformación. Pero es justo allí es donde nosotros resistimos. ¿Por qué, pastor, resistimos? Sencillo. Porque para muchos el vivir no es Cristo y el morir no es ganancia. Para muchos eso es una pérdida. Y creen que el morir es pérdida y el vivir soy yo. No estamos en la disposición, ni el deseo, ni la determinación de que nuestros sueños mueran, de que nuestros planes mueran, de que nuestra vida, nuestro conocimiento muera, que nuestras propias experiencias mueran, nuestras metas mueran, nuestros propósitos mueran. Por eso, hermanos queridos, en estos tiempos es fácil ser cristiano evangélico. El evangelio, yo quiero decir, el evangelio de lo nuestro no es de Cristo. Es un evangelio sin cruz, porque es un evangelio sin demandas. Es un evangelio sin desvestirse para volverse a vestir. Es un evangelio, hermanos, fácil, que sigue enfocándose en satisfacer nuestros propios deseos. Escuche esto. Un evangelio sin muerte o sin cruz no es el evangelio de Cristo. Porque puede ser un evangelio de ofertas, de oportunidades, pero no es el evangelio de Cristo. Jesús murió una muerte que usted y yo no podíamos morir. ¿Con qué propósito, pastor? Para que podamos vivir la vida de Dios, la cual jamás nosotros podíamos producir, hermanos. Por eso la muerte en la cruz es la muerte del yo. La muerte en la cruz es la muerte del viejo hombre que está viciado, que se alimenta del todo orden natural, que es sensorial, que apela a todo lo que a nuestra carne le gusta, le satisface. De todo lo que a la carne le apetece. Es un evangelio que apela a mis propios intereses y los satisface. Pero todo lo natural en nosotros tiene que ser llevado continuamente a la cruz, para dejarlo en el lugar donde una vez murió. Dejarlo en ese lugar donde una vez murió, para que ahora la vida que ha sido impartida se pueda reproducir en nosotros. Porque, hermanos, toda transformación, escúcheme esto, toda transformación se da solo por muerte. Toda transformación se da por muerte. Iglesia amada, tomar la cruz es valorar y descubrir
la hermosura de Cristo. Morir a nosotros para que su vida se manifieste es que cada uno de nosotros quitemos afecto a lo natural y empecemos a abrazar la hermosura del poder de Cristo y su obra en la cruz. Solo cuando yo doy valor a lo hermoso de Jesús, su vida se va a reproducir en nosotros. Tú mueres a tus deseos. Cuando empiezas a ver cómo más valiosos los deseos de Dios, entonces ahí las cosas van a cambiar. La cruz va a confrontar todo lo que es natural. La cruz confronta todo lo que es de la tierra. La cruz confronta todo lo que tiene que ver con el viejo hombre. Todo lo que es del mundo, la cruz lo confronta. La cruz confronta todo lo que es de la carne. ¿Con qué propósito? Para llevarnos al valor de lo glorioso y majestuoso de la vida de Dios en nosotros. Y esa vida se nos dio por nacimiento espiritual. ¿Cuál es esa vida? Jesús dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Cuántos quieren la vida? Sepa usted que la cruz es mucho más que un evento histórico. La cruz es una experiencia dinámica. La cruz, tomar la cruz es la vida de los que han recibido a Cristo como su propia vida. Todo lo del viejo hombre tiene que ser llevado continuamente a la cruz. ¿Para qué? ¿Con qué propósito, pastor? Para que la vida del resucitado pueda ser manifestada en medio de nosotros. Pablo lo escribe en 2 Corintios capítulo 5, verso 14. Mire lo que Pablo lo resume, esta realidad maravillosa. 2 Corintios 5, 14. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, en una versión, en otra dice, nos apremia. Pensando que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. ¿Con qué propósito? Léalo, por favor. Para que los que viven ya no vivan para sí. ¿Cuántos están con vida? Para los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, cuando tenemos claro esta experiencia, nos mantendrá ocupados todo nuestro tiempo en esta tierra. Y yo le diría también en la venidera. Asombrados de la profundidad, asombrados de la grandeza de la obra de Cristo por la humanidad en esa cruz. Por tanto, la obra de Cristo en nosotros no se produce porque usted se hizo miembro de algo, sino porque usted ha abrazado y creído en aquel que murió, pero que ahora vive por la vida de aquel que lo resucitó, la vida del Padre. Por eso Jesús dijo en la cita que hemos leído al comienzo, si no hay muerte, no hay fruto de vida. Si no hay muerte, no hay fruto de vida. Iglesia amada, Dios solo se relaciona con lo que está vivo. Repito, Dios solo se relaciona con lo que está vivo. ¿Por qué? Porque todo lo que está vivo atrae a Dios. Todo lo que está vivo atrae a Dios. Mire, todo lo que está vivo crea los escenarios, los ambientes para la expresión de Dios. Y la evidencia de que algo es de Dios es que tiene su vida espiritual. La evidencia de que algo es celestial tendrá una medida de esa vida. Es necesario que entendamos que la vida no se puede sistematizar. Porque, hermanos, hoy escuchamos mucho evangelio sistematizado. No lo podemos crear el evangelio en fórmulas o en pasos. Las librerías cristianas están llenas de este material escrito. 5 pasos para el éxito. 12 pasos para dejar de ser alcohólico. 5 pasos para ser felices. 6 pasos para vivir exitosos. Escúcheme,
La vida de Cristo no obedece a fórmulas, sistematización o pasos. ¿Sabe por qué? Porque la vida de Cristo es orgánica. La vida de Cristo, iglesia amada, es orgánica. Tiene una expresión maravillosa. Esta vida hace cosas que jamás nos imaginamos. Esta vida levanta y transforma todo lo que usted y yo creemos y pensamos que es imposible, que pensamos que jamás puede ser. Para Dios todo es posible. La vida de Cristo en nosotros transforma, iglesia amada. La vida de Cristo en nosotros liberta, sana, restaura, llena o llama, envía, llena de poder, hace todo lo que un ser humano no puede lograr. La vida de Cristo sí lo hace. Lo he visto, lo he experimentado. A través de nuestros años de ministerio hemos visto que solamente la vida de Cristo puede transformar. No son los pasos, no son las fórmulas, es la vida de Cristo. Por eso cuando reducimos la vida del resucitado a un conjunto de meras doctrinas, principios, declaraciones, estamos operando en contra de la muerte de Cristo. Estamos resistiendo la expresión de esta vida. Iglesia amada, la fructificación solo es posible por medio de la vida de Dios. Es la vida la que se reproduce, es la vida la que se manifiesta. No hay fruto de vida cuando nos concentramos en conjunto de reglas, pasos o doctrinas. Todo eso es necesario. La iglesia necesita conocer la doctrina, necesita conocer las normas. Son verdades, pero el punto de enfoque aquí es que usted y yo necesitamos ser impactados y transformados por la vida de uno que resucitó, que es Cristo. Bendito sea el Señor. Uno que resucitó, hermanos, para transformar nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos llama a operar no desde la ley de la carne, sino en la ley de su Espíritu. Mire, solo la vida resucitada produce verdadera manifestación, porque solo la obra de la cruz desmantela, destruye, desintegra todo obrar de la carne. Y solo la obra de la cruz revela si somos de Dios o no somos de Él. Mire, es más, solo la cruz saca a luz todo lo que puede estar resistiendo el avance de esa vida de Cristo, hermanos queridos, en nuestras vidas. Esa cruz representa la ley de la reproducción. Y es fácil entender esto. Jesús tuvo que morir para que esa ley de la vida pueda reproducirse y manifestarse en cada uno de los creyentes. Así como el grano de trigo debe morir, ¿con qué propósito? Para llevar fruto. Algo más que quiero notar. ¿Sabe usted qué es lo que constituye una iglesia? ¿Qué es lo que constituye una iglesia? Una iglesia no la constituye un credo, una doctrina, sino que la constituye la impartición de la vida del Cristo crucificado. ¿Y dónde está esa vida, pastor? Esa vida está en su cuerpo. Su cuerpo. Donde los que la componen son los que han recibido esa vida. Es más, esa vida recibida no es algo. Esa vida recibida es alguien. Es una persona. Es Cristo en cada uno de nosotros. La vida es la que constituye una iglesia. Y su reproducción es la manera como la iglesia crece, se reproduce y desarrolla. ¿Sabe usted que hay dos maneras de crecer? ¿Cómo se crece? ¿O cómo se reproduce? Número uno, por imitación o molde. Donde se pone algo y el resultado es por causa de un molde y no es el resultado por una vida. No es por causa de un molde, sino por vida. Y en segundo lugar, por concepción. Concepción.
donde el crecimiento de la vida es adentro. Porque lo que se está gestando no es por un molde, sino por un nacimiento que se da. Una mujer embarazada, ese es el proceso de gestación. 9 meses, muriendo, trasnochando, sufriendo, falta de dormir y tantas cosas. Pero se está gestando, se está reproduciendo una vida. Es el mismo concepto, hermanos. La expresión de la vida se expresa a partir de una concepción y nacimiento espiritual. Es por algo que está vivo y lo que produce es una reproducción. En otras palabras, cuando usted y yo disponemos nuestro corazón, lo rendimos a Él, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Yo muero. Yo muero. ¿Y qué sucederá? La vida del resucitado, que es Cristo, se reproduce en mi vida. Y la iglesia y el creyente crece, madura y comienza a dar frutos para su gloria. Iglesia amada, Dios quiere incrementar en cada uno de nosotros lo que es de Cristo. Solo entonces todo lo muerto en nosotros, todo lo marchitado, todo lo que queda como residuo en mí, tiene y debe morir. ¿Con qué propósito? Para que nazca, crezca y se reproduzca en mí, en cada uno de nosotros, la vida del Cristo resucitado. Que su Espíritu Santo nos ayude a entender esta verdad. Que el Espíritu Santo nos ilumine para ver qué áreas de nuestras vidas necesitan morir, necesitan rendirse a cambio de la hermosura de Jesús. Tal vez la amargura te está atando, el resentimiento, la falta de perdón, la terquedad, mi propio orgullo, mis caprichos, mis necedades, la vanidad de mi mente, las pasiones, los hábitos malignos. Yo quiero decirte, iglesia amada, toda esa realidad de muerte, la majestad de Cristo la venció en la cruz para que vivamos su vida. Cualquier cosa que usted determine y que usted disponga su corazón a morir y a rendirlas, hermanos, la hermosura de Jesús se va a hacer evidente. ¿Lo quiere o no lo quiere? Póngase de pie. Cierre sus ojos por un momentito. Allí con sus ojitos cerrados, ore conmigo. Señor, gracias por revelarnos cómo es que la vida se manifiesta. Gracias porque tú nos estás mostrando cómo es que esa vida se reproduce. Señor, dígale ahí en su corazón: me entrego, sacrifico mis valores, mis opiniones. Señor, muero, renuncio, me comprometo al valor de Cristo por el poder de tu Espíritu Santo. Que hoy día tu poder quebrante mi vida y rompa todo aquello que en mí no obedece al diseño de la vida de Cristo. Todas aquellas cosas que no me dejan crecer, que no me dejan madurar, que no me dejan reproducirme espiritualmente. Renuncio, Señor, a todo mecanismo humano de formas, métodos, pasos, y entiendo que es solo por muerte que lo que es de Cristo fructifica en mí.
Señor, que tu Espíritu Santo produzca tu muerte al todo lo temporal en mi vida. Oh Señor, para que esa vida orgánica florezca, germine, crezca. Tú solo bendices, tú solo prosperas y tú solo floreces lo que es de Cristo. Hazme un hombre y una mujer entendidos en tu palabra. Que cada día viva arraigado a tu vida, Señor. Que cada día viva consciente de esa nueva naturaleza. Dígale: Padre, si estoy tratando de cambiar las cosas por mis fuerzas, estoy tratando de cambiar mi vida en mi carne, dame la iluminación para identificarlo y traerlo todo a los pies de Cristo para darle muerte. Padre eterno, el grano que vino a la tierra cayó, murió, descendió a lo más profundo, pero luego se levantó, luego resucitó y ha dado mucho fruto. Que hoy levante muchos frutos con su vida resucitada en mi vida y en la vida de mi familia, en la vida de mi hogar, mi matrimonio y toda mi familia. En el nombre de Jesús, para tu gloria. Amén. ¿Cuánto quieren esa vida? Vamos a cantar una alabanza antes de terminar. Deme 3 minutos, 5 minutos para orar. Permítame orar por usted. Quizás usted está luchando en sus fuerzas, queriendo cambiar, queriendo corregir. Hermanos queridos, no es por normas, no es por pasos, no es por fórmulas, es por muerte. Todas las transformaciones se dan, la reproducción se da, el fruto se da por muerte. Si usted dispone su corazón esta mañana, mientras alabamos al Señor, el altar está abierto para usted. Aquí van a estar algunas personas que quieren orar por usted, queremos orar por usted. Así que alabamos, chicos, al Señor. Rey de la creación, soberano Señor, Cierre sus ojitos por un momento. Dios de amor, Si usted, el Espíritu Santo, le inquieta pasar, pasa. gracia y tu poder. Si usted determina en esta mañana decirle: Señor, hoy dispongo mi corazón para morir en estas áreas de mi vida, Príncipe hágalo. de paz, El altar está abierto para usted. autoridad de la vida eres tú. Sí, Por Señor. tu sangre, Padre, queremos tu vida. tu muerte, por la cruz y tu perdón. Queremos tu vida, Señor. Mi Dios, adorar. Gracias, Espíritu Santo, porque tú quieres tratar con cada uno de nosotros. Ante ti, Cierre sus ojos ahí. postrado a tus pies, te ofrezco mi vida y mi corazón. Aleluya. Te doy mi amor, mis La reproducción es por muerte. labios, ofrendo mi vida en adoración. Gracias, Jesús. Rey de la creación, Tú eres Rey, Señor. Tú eres soberano en todas las cosas. soberano Señor. Aquí hay muchos Dios de granos amor, que disponen su corazón para gracia, caer a tierra y morir, Señor. poder, obran en mí. Gracias, Padre, gracias. Príncipe de paz,
Oh, gloria, gloria, gloria. y tu perdón. Identifique qué áreas de su vida requieren experimentar ese proceso de muerte. Mi Dios, Hoy es un momento para que usted pueda identificar qué áreas de su vida requieren morir. me rindo ante ti. Este es un momento para que usted pueda identificar qué impide en su vida y en su corazón ser la expresión de esa vida creciendo. Determine hoy, no mañana, hoy, que el Espíritu Santo le lleve a identificar qué áreas necesita morir, qué áreas necesita rendir, qué áreas necesita renunciar en su vida. El altar está abierto para usted. Aleluya. Bendito Jesús. Aquí estamos, Señor. Es un obrar tuyo, no es nuestro. No es por nuestras fuerzas que vamos a cambiar. No es por nuestro esfuerzo natural que vamos a cambiar esa crisis, esa situación. Es por muerte, Señor. La muerte es la evidencia. La muerte es la manifestación de tu gloria. Es por muerte que hay reproducción. El grano de trigo tiene que caer a tierra y morir. Aleluya, aleluya. Oh, glorioso Espíritu de Dios. Gracias por tu presencia en este lugar. Rendidos ante ti, Señor. Postrado a tus pies. Te ofrecemos nuestra vida. Decidimos morir, Señor. Determinamos en nuestro corazón decidimos en nuestro corazón morir para que sea tu vida resucitada en nosotros para tu gloria, para tu gloria. Un minuto más que el Espíritu Santo nos lleva a descubrir, a mirar qué es lo que está impidiendo en su corazón el crecimiento. ¿Qué es lo que está en su corazón impidiendo el desarrollo? Solo tu Espíritu Santo puede llevarnos a morir. Porque cuando morimos es que tú comienzas a transformar. Es un intercambio. Muerte por vida. Muerte por vida. Señor, aquí hay candidatos que están dispuestos a morir. A morir a todas sus pasiones, sus deseos, sus planes, sus metas. Para que sean tus planes y tus metas las que gobiernen nuestro caminar, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Rey, para tu gloria.